Les doy la bienvenida a mi canal Llegamos a Creer. Y en esta ocasión les traigo una historia muy bella cuya esencia nos puede ayudar a comprender los puntos más importantes dentro de lo que significa el soltar y dejar ir a una persona de la que nos hemos aferrado. Al revisar esta historia veremos cómo el no reaccionar ante la conducta de los demás se convierte para nosotros en la mejor base de vida para poder encontrar nuevos caminos. Una de las cosas que hace especiales este tipo de historias es que nos brindan la posibilidad de aprender a resolver nuestros conflictos con su ejemplo. Así es que si el día de hoy estás pasando por este conflicto, esta historia puede serte de mucha ayuda. Y vamos a empezar con nuestra historia, y esta historia la podemos encontrar en el libro Descubramos Nuevas Opciones de la Asociación de Al-Anon. Dice así: Hace unos años, mi gato tenía una costumbre particular. Cuando abría la puerta del apartamento, se escabullía, pasando entre mis piernas hacia el pasillo público. Mi reacción era perseguirlo por todo el edificio. Debe haber sido un espectáculo. Una mujer de 70 kilos persiguiendo a un gato blanco de 6 kilos. Lo buscaba por los pasillos de todos los pisos del edificio. Un día se me ocurrió no perseguir al gato. Dejé abierta la puerta del apartamento y el gato regresó 5 minutos después. Después de este episodio, me di cuenta de que no necesitaba reaccionar a mi gato. Eso representaba la forma en que me relacionaba con la gente. Permitía que mi instinto me dominara sin primero pensar. En Al-Anon aprendí que no necesito reaccionar. Puedo esperar, pensar bien las cosas y adoptar una decisión que me convenga. Siento que cuando no reacciono con rapidez, actúo racionalmente. El gato aún se escapa pasando entre mis piernas de vez en cuando, pero ya no lo persigo. Dejo la puerta del apartamento abierta y vuelve por su cuenta. Hoy ya no reacciono de inmediato a las acciones de los demás. Me doy tiempo para escoger opciones. Pues como pueden ver, esta es una historia que se basa en un cambio de conducta como respuesta al comportamiento inalterable o incontrolable de otra persona, en este caso, de una mascota. Y si nosotros nos detenemos en esta historia para poder analizarla, vamos a poder descubrir muchos puntos importantes acerca de lo que significa el lema soltar y dejar ir. Y aunque esta historia narra la relación entre una mujer y su mascota, nosotros bien podemos trasladar su enseñanza a nuestras propias relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos cotidianamente. Y aunque el dolor de soltar de nuestras manos la vida de una mascota no se compara con el dolor que representa el soltar, por ejemplo, a una pareja o a un ser querido, el proceso termina siendo el mismo. Solo la intensidad de las emociones es lo que cambia, y esta intensidad es de acuerdo al grado de apego que se haya tenido con esa persona. Uno de los primeros puntos importantes que vemos en esta historia nos enseña que para poder soltar y dejar ir, deberemos o debemos darnos cuenta que las personas con las que estamos teniendo el apego tienen o manejan comportamientos y costumbres que nosotros no vamos a poder cambiar jamás. Y nosotros debemos entender que mientras más se desea o más se desee y más se intente cambiar las costumbres y la manera de ser de alguien más, nuestro sufrimiento será más grande. Así lo podemos ver en esta historia, cuando esta mujer nos habla de esta costumbre del gato de escabullirse cuando ella abre la puerta. Y aunque no nos lo dice, uno puede también entender que ella debió de buscar de muchas formas diferentes el tratar de cambiar la conducta del gato y sin llegar a conseguirlo nunca. Es decir, que esta mujer
durante mucho tiempo debió haber buscado la manera de que su gato no saliera de su casa y aún así no consiguió hacerlo. Los que tenemos mascotas sabemos que a pesar de toda la lealtad que el animalito o nuestra mascota tenga para nosotros, siempre existen conductas muy variadas en las que se vuelven muy desobedientes al seguir lo que la historia nos cuenta como sus propias costumbres o sus propios instintos. Y esto mismo sucede con las personas y con mucha mayor intensidad, ya que las personas, a diferencia de lo que son los animales, no se ven en la necesidad de obedecer, sino que su necesidad es la de vivir su vida de acuerdo a lo que representan sus propios intereses, de acuerdo a sus propios deseos, a sus gustos, a sus apetitos, es decir, a sus costumbres, aunque muchas de estas costumbres puedan llegar a ser destructivas. Esta necesidad de las personas de vivir de acuerdo a la costumbre hace que la vida de ellas se vuelva algo ingobernable para los que buscan el control de su vida. Sencillamente, no se puede gobernar la vida de una persona que está teniendo hábitos y que está llena de conductas y de costumbres desde hace muchos años e incluso desde toda la vida. Y lo podemos ver porque en cuanto se intenta controlar a una persona y se intenta manejar sus costumbres, a la más mínima presión, la persona se rebela y termina también escapando de nuestra vida, como este gato escapaba de la vida de su dueña. Es por esto que la historia nos enseña como primer punto importante que ante una costumbre que es casi imposible de cambiar, el mejor camino que tenemos, el mejor camino posible que tenemos, es que necesitaremos elegir el no reaccionar. El ejemplo lo vemos en la mujer, que decide dejar de ir tras el gato, dejar de perseguirlo. Solamente deja la puerta abierta para que el gato pueda volver a entrar cuando éste así lo decida. En ese momento la mujer descubre que este mismo comportamiento que tenía ante el gato, el de reaccionar persiguiéndolo, es el mismo comportamiento que tenía con todas las personas con las que se relacionaba. Y es por esto que a través de este descubrimiento uno puede entender que lo que provoca el conflicto y por consecuencia el sufrimiento que tenemos no es la conducta de otra persona, como el escapar del gato, sino el reaccionar a esta costumbre o a esta conducta. A partir de aquí, la historia decide dejar de lado el escape del gato y centrar toda la atención en la mujer. Parece que se nos indica que al no poder hacer nada para cambiar la forma de ser de alguien, solo nos resta cambiar nuestra propia manera de ser, el cambiarnos a nosotros mismos. Lo mismo sucedería al tomar terapia para lograr lo que es el desapego, lo mismo que en el trabajo terapéutico, así como en los 12 pasos, por ejemplo, que se centran no en cambiar a la persona de la cual queremos desprendernos, sino se centra toda la atención en nosotros mismos, en nuestro propio cambio. Y a través de esta decisión de la mujer de no reaccionar a la conducta del gato, podemos encontrar en ella dos formas o habilidades que son muy usadas en las distintas prácticas terapéuticas, dos habilidades a desarrollar que pueden modificar el patrón de apego para poder soltar y dejar ir a las personas, para poder vivir y dejar también que otros vivan su vida. Y estas dos habilidades terapéuticas que podemos ver en esta historia son, por un lado, la autorreflexión y también por el otro, el establecimiento de límites saludables. Dos habilidades terapéuticas que son muy usadas cuando se quiere lograr lo que es el desprendimiento o el desapego. Y dos habilidades que vemos que esta mujer pone en práctica ante la costumbre del gato de escabullirse. Y vamos a ver entonces la primera de estas habilidades, que es la autorreflexión, que también es llamada comúnmente como la conciencia emocional, el ser consciente de nuestras emociones. La autorreflexión es la habilidad de poder observar nuestros pensamientos, los sentimientos que estamos teniendo ante esta situación o nuestro propio comportamiento de una manera que sea objetiva y honesta,
lo que lleva al descubrimiento de una verdad que antes no veíamos o que no percatábamos. Una verdad sobre nosotros que al repetirse a lo largo del tiempo y a lo largo de nuestra vida, terminó por convertirse en un patrón de conducta. Y esta verdad, este patrón de conducta que se descubre con la práctica de la autorreflexión, permite entender las decisiones que hemos tomado toda nuestra vida y sobre todo nos permite entender que el día de hoy podemos ser capaces de tomar nuevas decisiones y opciones sobre la propia vida. Así que para lograrlo se requiere de la práctica de la honestidad, ya que el llegar a ser honesto consigo mismo contribuye a evitar muchos daños y engaños que se producen dentro del apego. Entre los engaños más comunes dentro de la necesidad de depender se encuentran los siguientes. Uno de ellos es el pensar que soy una persona necesitada de la compañía, una persona que necesita a fuerzas la compañía y que sin esa persona me convierto en alguien débil. Otro engaño que se produce dentro del apego es el pensar que sin esa persona o que si esa persona no está, algo muy malo me va a suceder, es un presentimiento. Otro puede ser la idea de que no puedo valerme por mí mismo, que si alguien no me ama, entonces no puedo llegar a ser feliz. Otra clase de engaño también es la sensación de no poder tomar decisiones por mí mismo, o el pensar o llegar a creer que necesito la ayuda de esa persona para poder tomar decisiones. Además de que cuando se vive bajo la fuerte dependencia emocional, uno experimenta una clase de desvalorización que lo lleva a sentir una incapacidad para poder desenvolverse ante los demás, un valor que sentimos que no tenemos ante los demás, lo que provoca el miedo de que si esta persona ante la cual yo dependo me abandona, ya no podré encontrar a nadie más y me quedaré solo por siempre, algo que nos aterra bastante. Estos son engaños que provienen directamente de los patrones de conducta que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y el ser honesto significa el poder mirar estas creencias que se convierten y que condicionan mi vida. Y además de mirar, el ser honestos también significa el comenzar a cambiarlas. El poder darme cuenta de cómo estas ideas que provocan y refuerzan el apego van a generar tarde o temprano una condición muy destructiva en mí y por consecuencia voy a tener que hacer algo para remediar dicha condición destructiva. Por tanto, la autorreflexión requiere de una completa honestidad para evitar el autoengaño y para comenzar a trabajar con los patrones de conducta y sobre las creencias irracionales o pensamientos distorsionados que generan el apego. Entonces la honestidad es algo muy importante cuando nosotros vamos a iniciar un proceso terapéutico o todo proceso terapéutico. En la historia vemos cómo esta mujer utiliza precisamente la autorreflexión cuando menciona que al dejar de reaccionar logra esperar el tiempo suficiente como para poder pensar y buscar una mejor forma de actuar. Sobre todo que puede actuar de una manera que sea racional. Y ya no solamente debe permitir dejarse llevar por el instinto. Para eso es la autorreflexión, para no dejarse llevar por los impulsos, para no dejarse llevar ciegamente, ya sea por la voluntad o por la falta de una voluntad que nos proteja. Al leer esta historia y casi todas las historias donde aparezca el apego, nosotros podemos descubrir cómo casi todas las reacciones que se tienen cuando hay dependencia hacia alguien son reacciones que son muy poco razonables o por no decir irracionales. Y como nos lo dice el segundo paso, son reacciones que tienen muy poco de sano juicio. Reacciones irracionales, y estas irracionalidades las podemos descubrir y detectar y después corregir al comenzar a practicar la autorreflexión. Sobre todo podemos darnos cuenta
de cuáles son las razones ocultas detrás del deseo obsesivo de perseguir a alguien, como esta mujer que persigue al gato. Descubrimos que siempre terminamos por intervenir en la vida de otro por el miedo a lo que podría suceder, ya sea a lo que podría suceder en la vida de él o a lo que podría suceder en nuestra vida, ya que nuestros pensamientos casi siempre obedecen a una naturaleza del tipo catastrófica. Y es tan natural precisamente a causa de nuestras propias debilidades. El no reaccionar, el esperar y reflexionar proporciona grandes beneficios para la persona, como el reconocer no solamente mis debilidades, sino también mis fortalezas con las que cuento para hacer frente al apego o al desapego. Porque a pesar de todo lo que he hecho para que esa persona no se vaya, esa dependencia emocional, o para que esa persona no llegue a destruirse, aún así yo cuento con fortalezas que al identificarlas me pueden ayudar precisamente ya no a cambiar al otro, pero sí a cambiar mi propio yo. Además, la autorreflexión me sirve para reconocer mis emociones, mis motivaciones y también mis valores, lo que me va a permitir el llegar a evaluar las decisiones y las acciones que el día de hoy debo tomar. Cuando logro reconocer mis emociones, cuando aprendo a identificarlas, también puedo conocer y regular su intensidad y su duración, lo que me va a permitir mantener la calma cuando comience a experimentar el deseo tan intenso de intervenir en la vida de alguien más. Debo entender que una de las grandes debilidades del apego es el de que las personas, aquellas a las cuales dependemos, se convierten para nosotros en una clase de droga, y que cuando comienzo a practicar el soltar y el dejar ir, esa misma sensación de ser débil ante la persona va a provocar emociones propias de lo que es el síndrome de abstinencia. Lo mismo que con cualquier clase de droga cuando se intenta dejar. Para eso es que necesitaremos de la autorreflexión, para poder sobrellevar lo que es la ansiedad, para poder sobrellevar el nerviosismo, la depresión que experimentemos, el enfado, o aquellas rachas de insomnio, o los dolores físicos tan comunes dentro de los dolores, como una respuesta a los dolores emocionales, para poder hacer frente a la desesperanza, al desamparo que se experimenta cuando decidimos soltar y dejar ir. Se vuelve necesario entender que estas emociones que les acabo de nombrar son naturales a causa de la intensidad de nuestro apego, y que su duración dependerá de qué tanto estábamos dependientes de la otra persona, pero principalmente debemos entender que solo es un proceso que también va a pasar y que necesitaremos vivirlo, que es una obligación a veces que vamos a tener que vivirlo. Vamos a ver ahora lo que significa en este caso el segundo punto o proceso terapéutico, que es el establecimiento de límites saludables. Esta habilidad, porque es una habilidad que se puede desarrollar, de poder poner límites saludables, y que es algo que lo podemos observar en la historia de la mujer y el gato, cuando ella, después de mucho tiempo de salir a perseguirlo, decide no hacerlo y deja solamente la puerta abierta para que el gato pueda regresar por sí mismo. Aunque la costumbre del gato de escabullirse no llega a representar realmente una amenaza al bienestar de la mujer, aún así ella puede darse cuenta del control que esta actitud de su mascota ejerce sobre ella, cómo esta actitud de su mascota la controla al grado de tener que dejar su vida para ir en busca del gato. Es un control en el que ella se ve obligada a salir a buscarlo. Buscar al gato para ella durante mucho tiempo se ha convertido en una gran necesidad que se origina precisamente de la idea de la responsabilidad. El saber que si algo le llegara a pasar, ella sería la responsable o aún peor, la culpable. Por esta razón, ella se ve obligada a salir a buscarlo. Sin embargo, existe un punto o un momento, y así lo vemos en la historia, en el que ella llega a plantearse la posibilidad de ya no salir a buscarlo.
Aunque parece al principio que solo deja de hacerlo para ver qué sucede, también se puede pensar que por un momento esta mujer dejó de sentirse de alguna manera responsable del gato. Pero no debemos pensar que lo hace por alguna clase de desinterés o por una falta de amor. Al contrario, parece más bien que entiende que tanto el gato como ella merecen tener un espacio. Parece que ella comprende que también el gato necesita un espacio del que no tenga que verse todo el tiempo sobreprotegido, y decide confiar en su mascota, decide dejarle la puerta abierta con la confianza de que el gato sabe muy bien cómo regresar, que el gato ha aprendido el camino durante tantos años de escapadas. A pesar de todos los miedos que ella pueda tener o que pueda estar sintiendo, también comprende que no va a poder eliminar esta costumbre del gato, y que de no poner un remedio tendrá que vivir durante muchos años persiguiéndolo. Así que decide establecer un límite que es sencillamente el no reaccionar, el soltar el deseo de control, dejándolo ir, confiada en que el instinto del gato le permita volver tarde o temprano. En este caso, decide poner un límite en el que ya no permite que la costumbre del gato la controle, y es muy interesante ver cómo una respuesta diferente de ella al gato proporciona mejores resultados que la misma respuesta que había dado toda su vida a esta misma situación. Al poner un límite, no solamente cambiamos nosotros, sino que nuestro cambio también afecta a la otra persona, por lo que ella misma se verá en la necesidad de tener que realizar sus propios cambios. De esta manera, en muchas de nuestras relaciones, sobre todo aquellas relaciones de codependencia en donde uno depende del otro y el otro de uno, se puede llegar a entender que la mayoría de las conductas de la otra persona eran propiciadas o eran una consecuencia de nuestra propia conducta. Cuando la mujer iba detrás del gato, el gato no veía la necesidad de regresar, ya que estaba seguro de que su dueña vendría a buscarlo. Entonces podía tardarse el tiempo que él quisiera, sabiendo que la dueña lo estaba buscando. Pero en cuanto se dio cuenta de que ella no venía detrás de él, regresó de inmediato. Ahí es algo curioso, que cuando ella lo perseguía, el gato más se alejaba de ella. Y en cuanto ella dejó de buscarlo, el gato regresó casi de inmediato. Esto mismo sucede en las relaciones personales, cuando estamos al pendiente de la conducta de alguien. Ese estar al pendiente provoca que esa conducta que nosotros estamos tratando de aniquilar o de controlar se produzca con mayor intensidad. Por eso en esta historia nos invita a no reaccionar cuando sea necesario. Cuando no tengamos que reaccionar, no debemos hacerlo, sino que nos invita a detenerme a pensar en lo que puedo cambiar y en lo que no puedo cambiar, que es un ejercicio muy productivo. Es casi seguro que si comenzamos a cambiar nosotros, también la mayoría de cosas a nuestro alrededor comenzarán a cambiar. Sobre todo, que no estaremos provocando la conducta de nadie, sino que les permitiremos vivir su vida. Y es que de eso precisamente se trata el poder poner límites saludables y el tener también la decisión de soltar, la de no permitir que la otra persona, con su conducta o con su manera de ser, controle ni nuestros pensamientos ni nuestras emociones, que es lo que representa nuestra propia vida. Cuando no ponemos límites en nuestras relaciones, estamos dejando, a veces consciente, a veces de una manera inconsciente, pero estamos dejando que los demás controlen nuestra vida, que controlen nuestras necesidades y que todo nuestro bienestar quede o se vaya a un segundo plano, ya que el bienestar de otra persona es la que vamos a poner en primer plano. Entonces ya no somos lo más importante de nuestra vida, sino que hemos dejado de lado nuestro propio bienestar emocional, y ese dejar de lado nuestro bienestar tarde que temprano nos va a acarrear graves consecuencias.
Este es un sencillo ejemplo de una mascota y su dueña, pero en las relaciones de familia, en las relaciones de pareja, podemos entender claramente cómo el permitir que otra persona nos controle puede resultar seriamente dañino para nuestra vida. Finalmente, podemos decir que siempre que dejemos de reaccionar, tendremos la posibilidad de encontrar mejores caminos. Esta es la enseñanza de esta historia, el dejar de reaccionar para poder reflexionar y para poder tomar decisiones. Cuando nosotros dejamos de obedecer al impulso, cuando dejamos de obedecer al instinto y al reflexionar sobre nosotros mismos, conseguimos tomar nuestras propias decisiones, en lugar de vernos atados a la conducta de los demás, entonces vamos a lograr lo que es la libertad. Hay cosas que las personas van a tener que hacer por sí mismos sin que nosotros tengamos que intervenir. Hay cosas que las personas van a tener que aprender de su propia experiencia. Nosotros lo único que debemos hacer en esos momentos de indecisión, en esos momentos de desesperanza, cuando querramos intervenir y manejar la vida de otra persona, es abrir nuestro corazón y quedarnos quietos. Es lo que nos enseña esta historia. Al hacerlo, al dejar de perseguir, contaremos con el tiempo suficiente para poder ir encontrando respuestas a todas esas preguntas que el día de hoy nos hacemos, ¿verdad? Y encontrar respuestas a todo lo que el día de hoy nos estamos preguntando. Todas esas incógnitas sobre nosotros mismos, todo ese sufrimiento que el día de hoy podamos estar sintiendo, todo eso vamos a encontrar una manera de poder librarnos de ello. Y pues muchas gracias por haberme escuchado y espero esta historia acerca de soltar, acerca de no perseguir, de no reaccionar, acerca de no intervenir, acerca de vivir un proceso de autorreflexión y un proceso de toma de decisiones, les haya podido servir de algo, ¿verdad? Es una historia bastante interesante y pues quizá podemos reflexionarla una y otra vez hasta que de su reflexión podamos encontrar un gran significado a nuestro propio proceso de recuperación. Y pues muchas gracias y hasta pronto. Saludos.